No eres mi hija biológica, así que olvidé convenientemente poner tu nombre indigno en el testamento y responderle a mi padre en su fiesta de cumpleaños. La sala estalló en carcajadas crueles. Mamá me buscó y añadió con saña: por fin alguien es brutalmente honesto sobre la ascendencia familiar y quien importa de verdad. Me acerqué en silencio, puse mi regalo sobre la mesa, una simple hoja de papel, y la rompí a propósito delante de su cara de asombro. Cuando logró reconstruirlo con manos temblorosas y desesperadas, su rostro palideció de horror. Me llamo Kelly, y esta es la historia de cómo descubrí que a veces la venganza más devastadora viene envuelta en la verdad. Durante 30 años, creí que George y Margaret Thompson eran mis queridos padres. Claro, nuestra relación tuvo sus altibajos, pero yo creía que era normal. Era la hija obediente que llamaba todos los domingos, recordaba los cumpleaños y asistía a todas las reuniones familiares con una sonrisa y un regalo cuidadosamente elegido. Las grietas empezaron a aparecer cuando estaba en la universidad. Pequeños comentarios aquí y allá. Kelly, eres tan diferente a nosotras, decía mamá con esa sonrisa forzada. Tu terquedad viene de otra parte. Papá se reía entre dientes y añadía: bueno, al menos es útil en casa. Yo no le daba importancia. Cada familia tiene su dinámica, ¿no? Pero con el paso de los años, los comentarios se volvieron más agudos. Cuando me gradué con honores en finanzas, mi padre me respondió: bueno, la inteligencia intelectual no es algo de familia, así que debiste haber tenido suerte. Cuando conseguí mi primer trabajo en una prestigiosa firma de inversiones, mi madre me dijo: supongo que algunas personas nacen con prioridades diferentes. La verdadera señal de alerta llegó cuando me comprometí con mi novio de la universidad, David. Llevábamos 4 años juntos, y él era todo lo que podía desear: amable, inteligente y comprensivo. Cuando anunciamos nuestro compromiso en la cena del domingo, la reacción fue decepcionante. ¿Estás seguro de esto, Kelly?, preguntó papá, cortando su estaca con precisión. El matrimonio es un gran compromiso. Hay gente que simplemente no está hecha para eso. Conminencia. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunté, sintiendo que los datos se apretaban contra mí bajo la mesa. Nada, cariño, intervino mamá rápidamente. Tu padre solo quiere que seas realista con tus expectativas. David y yo intercambiamos miradas. Ambos presentíamos algo desagradable, pero no supimos identificarlo. La planificación de la boda fue una pesadilla. Todas mis sugerencias fueron rechazadas. El lugar no era lo suficientemente bueno. Las flores eran demasiado caras. La lista de invitados era demasiado larga. Cuando pregunté si podía ver algunas fotos familiares de cuando era pequeña para crear una mesa de recuerdos, mi madre dijo que estaban perdidas en el ambiente de hace 5 años. ¿Todos? Insistí. Estas cosas pasan, Kelly. No todo gira en torno a ti. Ese comentario me dolió más de lo debido. No todo gira en torno a ti. Se convirtió en un tema recurrente en nuestras conversaciones. La boda transcurrió sin contratiempos, a pesar de su falta de entusiasmo. La familia de David lo compensó con creces con su calidez y entusiasmo. Su madre, Carol, me llevó aparte durante la recepción. Kelly, cariño, tengo que preguntarte, ¿está todo bien con tus padres? Parecen muy distantes. Forcé una sonrisa. Simplemente no son personas muy emotivas. Demuestran su amor de forma diferente. Pero las preguntas de Carol me quedaron grabadas. Durante los meses siguientes, empecé a prestar más atención a la dinámica familiar. Noté cómo se animaban cuando mi primo Jake venía de visita con sus hijos. Como lo hacían con los hijos de mi tía. Como parecen tener una paciencia y un cariño infinitos con todos menos conmigo. Cuando David y yo anunciamos mi embarazo 2 años después, el patrón se volvió imposible de ignorar. Fue la primera reacción de mamá. Oh, bueno. Papá dejó su taza de café con un profundo suspiro. Bueno, supongo que me toca felicitarme. ¿Supones? La voz de David era aguda. Vamos a tener un bebé. Tu primer nieto. Claro que estamos felices, dijo mamá rápidamente, pero su sonrisa parecía forzada. Es solo que, inesperado. Llevamos 2 años casados, dije. ¿Cómo es de inesperado? Intercambiaron una de esas miradas, el tiempo que pasa entre personas que comparten un secreto. Había visto esa mirada toda mi vida, pero nunca había entendido su significado hasta ese momento. Después de irnos esa noche, David estuvo callado durante el viaje a casa. Por fin, habló: Kelly, necesito preguntarte algo y no quiero que te enfades. Bueno. ¿Alguna vez te has preguntado si podrías ser adoptado? La pregunta me impactó como un puñetazo. ¿Qué? No. ¿Por qué preguntas eso? Es solo, cómo te tratan. Cómo hablan de ti. Como si no fueras de la familia. Quise discutir, defenderlos, pero no me salían las palabras. Porque en el fondo, llevaba años preguntándome lo mismo. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en todas las pequeñas cosas que nunca habían tenido sentido. La falta de fotos de bebé. La forma en que mis familiares a veces empezaban a contar historias de mi infancia, solo para que mis padres las callaran rápidamente.
El hecho de que no me pareciera en nada a ninguno de ellos, tenía el pelo oscuro y los ojos verdes, mientras que ellos eran rubios y de ojos azules. A la mañana siguiente, llamé a mi madre. Mamá, necesito preguntarte algo. ¿Qué es eso, querida? ¿Soy adoptada? El silencio al otro lado de la línea se prolongó. Pensé que se había cortado la llamada. Mamá. No seas ridícula, Kelly. ¿De dónde sacaste una idea así? Solo. Necesito saberlo. Por favor, dime la verdad. Eres nuestra hija. Eso es todo lo que necesitas saber. Pero su voz era tensa, defensiva. No fue la reacción de alguien que dijera la verdad. Durante las siguientes semanas, me obsesioné con encontrar respuestas. Busqué entre viejos documentos familiares cuando visité su casa. Revisé álbumes de fotos buscando alguna foto de mi madre embarazada de mí. Incluso llegué a solicitar mi certificado de nacimiento en la oficina de registros del condado. Cuando llegó, todo parecía normal. Kelly Elizabeth Thompson, nacida el 15 de marzo de 1993. Sus padres eran George James Thompson y Margaret Rose Thompson. Pero algo no cuadraba. El papel parecía demasiado nuevo, demasiado crujiente para algo que supuestamente tenía 30 años. Se lo llevé a una amiga que trabajaba en verificación de documentos. Lo examinó con diferentes luces y aumentos. Kelly, lamento decirte esto, pero parece que es un certificado de nacimiento reeditado. ¿Ves la marca de agua? ¿Y el formato de la letra? Esto se imprimió en los últimos 15 años, no cuando naciste. Me temblaban las manos al sostener el documento. ¿Qué significa eso? Podría significar varias cosas. Quizás el original se dañó o se perdió. A veces, la gente simplemente necesita copias nuevas por diversas razones. Pero, sumado a tus otras sospechas, vale la pena investigar más a fondo. Sentí que se me caía el suelo debajo de los pies. Los siguientes meses fueron un torbellino de investigación y callejones sin salida. Contraté a un investigador privado, pero no pudo encontrar ninguna prueba concreta de adopción. La pista estaba bien documentada o no existía. Mi embarazo avanzó y, con él, mi relación con mis padres se volvió cada vez más tensa. No hicieron ningún esfuerzo por participar en los preparativos para la llegada de su nieto. No se ofrecieron a ayudar con la guardería, no les entusiasmaron los nombres del bebé ni les interesaron las citas médicas. Cuando nació nuestra hija Chloe, solo nos visitaron una vez. Se quedaron 20 minutos, la abrazaron con torpeza y se marcharon con promesas de volver a visitarla pronto, promesas que nunca se materializaron. Los padres de David, en cambio, fueron increíbles. Llegaron al hospital a las pocas horas del nacimiento de Chloe, llorando de alegría y asumiendo de inmediato su papel de abuelos cariñosos. El contraste era marcado y desgarrador. No los entiendo. Se lo confesé a Carol una tarde mientras cuidaba a Chloe. Es como si les fuera completamente indiferente su existencia. Carol mecía a Chloe suavemente. Su expresión era preocupada. Cariño, ¿has considerado que quizás simplemente no sean buenas personas? A veces es así de simple. Pero son mis padres. ¿Lo son? ¿Alguna vez has recibido una respuesta definitiva sobre la adopción? Negué con la cabeza. Cada vez que lo menciono, cierran la conversación. Quizás sea hora de dejar de preguntar y empezar a exigir respuestas. Esa conversación plantó una semilla que creció durante los meses siguientes. Me volví más asertivo con mis padres, menos dispuesto a aceptar sus respuestas vagas y evasivas. La tensión aumentó constantemente. Fue por entonces cuando decidí tomar cartas en el asunto. Si no me daban respuestas, las encontraría yo mismo. Empecé con lo básico, sitios web de genealogía, registros públicos, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre mis verdaderos orígenes. El primer avance llegó cuando subí mi ADN a uno de esos sitios de ascendencia. En cuestión de semanas, tenía coincidencias, muchísimas. Pero algo fallaba con el árbol genealógico que generaba. Según el sitio web, mis coincidencias más cercanas eran personas de las que nunca había oído hablar, y el árbol genealógico de la familia Thompson era completamente diferente de lo que me habían contado toda la vida. Pasé horas analizando los resultados, intentando comprender las conexiones. Fue entonces cuando noté algo extraño. Una de mis coincidencias de ADN más cercanas era la de T. Thompson, con un 52% de ADN compartido, el porcentaje que suele asociarse con una relación padre-hijo. Mi corazón se aceleró. T. Thompson. ¿Será Tom? ¿Tío Tom? Me sumerjo más en el partido. El perfil era escueto, solo iniciales y un año de nacimiento que coincidía con el de Tom. Pero la ubicación era correcta, y el ADN no mentía. Sentado en mi oficina en casa, mirando la pantalla, sentía que el mundo se movía bajo mis pies. Si Tom era mi padre, ¿eso significaba? Eso significaba que mamá tuvo una aventura con el hermano de papá. Eso significaba que yo era producto del adulterio, la traición y los secretos familiares. De repente, muchas cosas cobraron sentido. La forma en que Tom siempre parecía incómodo conmigo. La rapidez con la que cambiaba de tema cuando alguien mencionaba que no me parecía a George. La forma en que nunca me miraba a los ojos durante las reuniones familiares.
Necesitaba más pruebas. Una prueba de ADN podía estar equivocada, podía estar contaminada, podía ser una casualidad. Pedí 2 pruebas más a diferentes compañías, usando muestras distintas. Mientras esperaba los resultados, empecé a investigar la cronología. Saqué mi certificado de nacimiento de nuevo, mirando las puertas con nuevos ojos. Nací el 15 de marzo de 1993. Eso significa que fui concebido alrededor de junio de 1992. Tomé mi computadora portátil y comencé a buscar todos los registros que pude encontrar sobre lo que estaba sucediendo en la familia T. Thompson durante ese tiempo. Me costó un poco rebuscar, pero finalmente encontré lo que buscaba cuando le pedí a mamá que me ayudara a encontrar algunas fotos familiares antiguas. A regañadientes, sacó varios álbumes, y allí, enterrados en una etiqueta, la boda de Tom y Linda, junio de 1992. Había docenas de fotos de lo que claramente fue una celebración de varios días. La boda fue el 18 de junio de 1992. La cena de ensayo fue el 16 de junio. Y allí, foto tras foto, estaba mi madre. Era la dama de honor, tal como la recordaba. Pero al mirar las fotos con la mirada apagada, pude ver cosas que me perdí de niña. En una foto, mamá y Tom estaban juntos, con las cabezas juntas como si estuvieran enseñando. En otra, bailaban, y la forma en que se miraban. Íntimo. 2 fotos íntimas de una cuñada y un cuñado. Había otras fotos también. Mamá ayudaba a Tom con su estado de ánimo y su oído, con la mano posada en su pecho. La mano de Tom en la cintura de mamá mientras posaban para fotos grupales, con los dedos demasiado separados. Mamá se reía de algo que Tom le susurraba al oído, con un lenguaje corporal abierto y coqueto. Me dio asco mirarlas. No eran fotos de familiares celebrando una boda. Eran fotos de 2 personas que se sentían claramente atraídas, claramente involucradas en algo que no debían. Encontré más evidencia en las marcas de tiempo de las fotos. Había fotos de la cena de ensayo del 16 de junio, y luego un hueco. No había fotos del 17 de junio, a pesar de que aparentemente se había planeado un día familiar. Luego, las fotos se reanudaron el 18 de junio para la ceremonia de la boda. ¿Qué pasó el 17 de junio? ¿Dónde estaban todos? ¿Y por qué no había fotos de ese día? Llamé a mi primo Jake, el hijo de Tom, con el pretexto de preguntarle sobre la historia familiar para un álbum de recortes que estaba haciendo para Chloe. Ah, pero la boda, dijo Jake cuando le pregunté por la boda de sus padres. Sí, fue un fin de semana de locos. Solo tenía 10 años, pero recuerdo que fue muy dramático. ¿Dramático en qué sentido? Bueno, papá desapareció casi un día entero. Mamá estaba enloquecida, pensando que se había acobardado y se había ido. Lloraba y les gritaba a todos. La abuela intentaba calmarla. Fue un desastre. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue? Nadie me contó nunca toda la historia. Pero recuerdo que mamá le gritaba a la tía Margaret por algo. Y entonces apareció el tío George con cara de querer matar a alguien. Pensé que iban a cancelar la boda. ¿Pero no fue así? No, papá regresó esa noche. Parecía que lo había atropellado un camión, y apenas podía mirar a mamá. Pero al día siguiente celebraron la ceremonia. Aunque recuerdo que me pareció raro lo callados y tristes que parecían todos para una boda. Después de colgar, me quedé en silencio, procesando lo que había aprendido. Tom había desaparecido el 17 de junio de 1992. Mi fecha de concepción fue más o menos por esa época. Y según Jake, hubo algún tipo de enfrentamiento entre mamá y George. Los resultados de la otra prueba de ADN llegaron 2 semanas después. Confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. Thomas Thompson era mi padre biológico. George Thompson no tenía ningún parentesco conmigo. Y Margaret Thompson era definitivamente mi madre. Pero aún necesitaba más pruebas. Necesitaba algo concreto e innegable, algo que los obligara a afrontar la verdad. Fue entonces cuando decidí contratar a un investigador privado. Encontré a alguien especializado en descubrir secretos familiares y le pagué para que investigara la historia de la familia Thompson durante el verano de 1992. Lo que encontró fue interesante, aunque no tan detallado como esperaba. Los registros de esa época eran limitados, pero sí encontró algunos extractos de tarjetas de crédito que mostraban cargos inusuales de hotel durante ese fin de semana y registros telefónicos que indicaban frecuentes llamadas entre Margaret y Tom en los meses previos a la boda. La cronología era convincente. Tom desapareció el 17 de junio, el día antes de su boda. Hay indicios de que él y mamá están en contacto más de lo habitual. Regresa a casa esa noche, devastado. Celebran la boda al día siguiente. Y 9 meses después, nací. Con esta evidencia, decidí confrontarlos. Pero quería hacerlo estratégicamente. Quería asegurarme de que no pudieran negarlo, desviar la conversación y hacerme sentir como si estuviera loca. Empecé con Tom. Lo llamé y le pregunté si podíamos tomar un café. Le dije que quería hablar de historia familiar, quizá conseguir algunas anécdotas sobre papá para un regalo de cumpleaños que estaba planeando. Nos encontramos en un tranquilo café del centro. Tom parecía nervioso desde el momento en que se sentó, como si supiera que algo iba a pasar.
Ya te había presentado antes a los padres de David, Carol y Frank. Me apoyaron muchísimo durante mi embarazo y los primeros años de Chloe, tratándome como a la hija que nunca tuvieron. Tom, dije, deslizando una carpeta por la mesa. Necesito preguntarte algo. Abrió la carpeta y palideció por completo. Dentro había copias de los resultados de la prueba de ADN, los hallazgos del pastel y varias fotos del fin de semana de su boda. Callie, susurró. ¿De dónde sacaste esto? ¿Importa? ¿Es verdad? Se quedó mirando los papeles un buen rato y luego me miró con lágrimas en los ojos. Sí. Es cierto. La confirmación me impactó como un puñetazo, aunque ya lo esperaba. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Lo sospecho desde que naciste. Te parecías mucho a mí de bebé. Y a Margaret. Ella era diferente después de esa noche. Distante. Culpable. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Qué se suponía que debía decir? Oye, George, creo que podría ser el padre de tu hija porque me acosté con tu esposa la noche antes de mi boda. Habría destruido 2 familias. Así que en vez de eso me dejaste crecer pensando que era defectuoso. ¿Me dejaste creer que había algo malo en mí porque George me trataba como basura? La cara de Tom se arrugó. Lo siento mucho, Callie. Quería ayudar, pero no sabía cómo. Cualquier atención que te mostrara habría levantado sospechas. Margaret me dejó claro que si alguna vez decía algo, ella lo negaría y se aseguraría de que no te volviera a ver. Así que elegiste protegerte en lugar de protegerme a mí. Yo elegí proteger a mi familia. Linda. Los niños no merecían que sus vidas fueran destruidas por un solo error. ¿Un error? Sentí que alzaba la voz. ¿Me llamas error? No me refería a eso. Exactamente a eso te referías. He sido un error, un problema y una incomodidad toda mi vida. Y ahora sé por qué. Reuní los papeles en la carpeta. Voy a revelar todo esto. Les voy a decir a todos la verdad. Kelly, por favor. Piensa en lo que eso le haría a la familia. A Linda, a tus primos. ¿Y qué me ha pasado a mí? ¿Y a mi familia? Mi hija merece saber la verdad sobre su abuelo. Tom se inclinó sobre la mesa, intentando agarrarme la mano. Por favor. Te lo ruego. Déjame encontrar la manera de arreglar esto. Déjame encontrar la manera de decírselo a la gente poco a poco, en privado. Retiré la mano. Has tenido 28 años para arreglar esto. Ya es demasiado tarde. Lo dejé ahí sentado, mirando la carpeta vacía, y conduje directo a casa de mis padres. Encontré a mamá en la cocina, preparando la cena. Tenemos que hablar, dije, dejando la carpeta en la encimera. La miró con recelo. ¿De qué se trata? Se trata de Tom. Se trata del 17 de junio de 1994. Se trata de la mentira que has estado viviendo durante casi 30 años. Su rostro palideció. Abrió lentamente la carpeta y miró el contenido. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de resignación. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, preguntó. Lo sospecho desde hace meses. Lo sé con certeza desde hace una semana. Se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina. ¿Qué quieres de mí? Quiero la verdad. Toda. Quiero saber exactamente qué pasó y por qué me has dejado sufrir por tus errores toda la vida. Guardó silencio un largo rato y luego empezó a hablar con voz monótona y sin emociones. Estaba enamorada de Tom. Lo había estado durante años, incluso antes de que él empezara a salir con Linda. Cuando se comprometió con ella, quedé devastada. Pensé que mi oportunidad se había esfumado para siempre. ¿Así que lo sedujiste la noche antes de su boda? No fue así. Tenía dudas sobre casarse con Linda. Me llamó y me dijo que necesitaba hablar con alguien. Nos vimos esa noche solo para hablar, pero una cosa llevó a la otra. Ambos sabíamos que estaba mal. Ambos sabíamos que no podía volver a pasar, pero no pudimos evitarlo. Y cuando supiste que estabas embarazada, esperaba que fuera George. Recé para que fuera George. Todavía éramos íntimos. Por aquel entonces. Pensé que tal vez podría hacerte pasar por su hija y nadie lo sabría jamás. Pero George sospechaba. George tuvo sus dudas desde el principio. Hizo los cálculos, cuestionó el momento, pero no pudo probar nada definitivo. Cuando naciste y te parecías tanto a Fam, sus sospechas se intensificaron. Así que decidió desquitarse conmigo. Luchó con sus sentimientos hacia ti. Quería amarte como a su hija, pero cada vez que te miraba, recordaba sus dudas sobre lo que yo había hecho. Y no pude ayudarlo a superarlo porque estaba lidiando con mi propia culpa. Así que decidieron hacerme sentir inútil. Como si no perteneciera. Pensamos que sería más fácil si no te encariñabas demasiado. Si no esperabas demasiado de nosotros. Me acerqué a ella, con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Pensabas que sería más fácil? ¿Para quién? Para mí, desde luego, no. Sé que no fue justo para ti. Sé que lo llevamos mal. Pero intentábamos proteger nuestro matrimonio, nuestra familia. Soy tu familia.
Soy tu hija. Y me trataste como si fuera una extraña. Como si yo fuera una carga que querías llevar. Kelly, por favor, entiéndelo. No, no lo entiendo. No entiendo cómo pudiste mirar a una niña inocente y decidir que merecía ser castigada por algo que no podía controlar. No entiendo cómo pudiste verme luchar con mi autoestima y confianza durante años y nunca pensar en asegurarme que me amaba. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento. Lo siento mucho. Sé que te fallamos. Sé que nos equivocamos. Perdón no basta. Perdón no deshace 28 años de abandono emocional. Perdón no me devuelve la infancia que debería haber tenido. Tomé una carpeta y me dirigí a la puerta. Les estoy diciendo la verdad a todos. Ya terminé de proteger tus secretos. Kelly, espera. No. Ya no aguanto más. Ya no soy paciente. Ya no soy comprensivo. Tuviste la oportunidad de arreglar esto y, en cambio, elegiste seguir mintiendo. La dejé llorando en la cocina y conduje a casa para jugar mi siguiente jugada. Ahora tenía la verdad, toda. Tenía las pruebas, las confesiones, la prueba de su engaño. Pero quería más que solo la verdad. Quería que sintieran la misma humillación y rechazo que yo había sentido toda mi vida. Quería que entendieran lo que era estar expuesta, vulnerable y sola. Fue entonces cuando decidí esperar a la fiesta de cumpleaños de papá. Le daría una última oportunidad para hacer lo correcto, para reconocerme como parte de una familia, para tratarme con el respeto y el amor que merecía. Y si no lo hacían, si seguían tratándome como a una forastera, como si no valiera nada, entonces les mostraría exactamente lo que pasa cuando presionas a alguien demasiado. El punto de quiebre llegó en la fiesta de 60 años de papá. Mamá había insistido en organizarle una gran celebración en su casa. Familia extensa, amigos de la familia, vecinos, unas 40 personas en total. Pasé semanas preparándome, organizando mi horario de trabajo, buscando una niñera para Chloe y eligiendo el regalo perfecto. Elegí un hermoso álbum de fotos encuadernado en cuero y pasé horas llenándolo con fotos de toda su vida. Fotos familiares, fotos de vacaciones, imágenes de días festivos y celebraciones. Fue un trabajo hecho con cariño, un testimonio de todos los recuerdos que compartimos en familia. Oh, eso creía. La fiesta estaba en su apogeo cuando papá decidió dar un discurso. Se puso de pie en medio de la sala, con una copa de vino en la mano, y empezó a agradecer a todos por su asistencia. Quería tomarme un momento para reconocer a las personas que realmente importan en mi vida. Comenzó, y su voz resonó por toda la sala. Mi hermosa esposa Margaret, quien estuvo a mi lado en todo momento. Mi hermano Tom y su maravillosa familia. Mi hermana Linda y sus hijos, que siempre han sido como los hijos que nunca tuve. Sentí sus palabras como una bofetada. ¿Los hijos que nunca tuvo? Estaba allí de pie, sosteniendo el regalo que con tanto cuidado había preparado. Continuó, agradeciendo a varios familiares y amigos por su nombre. El discurso se prolongó durante varios minutos, y a cada instante, se hacía más evidente que no tenía intención de reconocerme. Finalmente, levantó su copa. A la familia, a las personas que realmente importan, a quienes comparten nuestra sangre y nuestros valores. Gracias a todos por estar aquí esta noche. La sala estalló en aplausos y vítores. Me quedé paralizado, con el regalo cuidadosamente envuelto y pesado en las manos. Fue entonces cuando el tío Tom, el hermano de papá, decidió ayudar. ¿Y Kelly?, preguntó entre risas. ¿No vas a darle las gracias a tu hija? La habitación se quedó en silencio. Papá me miró con una expresión que nunca antes había visto, fría y calculadora. Kelly, dijo lentamente, no es realmente familia en el sentido tradicional, ¿verdad? Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué quieres decir? Vamos, Kelly. Seguro que ya lo has adivinado. No eres mi hija biológica, así que, por conveniencia, olvidé poner tu nombre en el testamento. Las palabras me impactaron como un puñetazo. Vi cómo cambiaban los rostros de la gente en la sala, algunos sorprendidos, otros confundidos, otros con expresiones de comprensión. Y lo peor fue que varios se echaron a reír. No fue una risa incómoda, sino una diversión genuina y cruel a mi costa. Finalmente, mamá dio un paso al frente, con la cara roja por el vino y algo que parecía alivio. Por fin, alguien estaba siendo brutalmente honesto sobre los linajes familiares y quienes eran realmente importantes. Antes de que pudiera reaccionar, su mano impactó en mi mejilla con una bofetada que resonó en la habitación, repentinamente silenciosa. Has estado viviendo una mentira toda tu vida, Kelly. ¿De verdad creías que te tratamos igual que a nuestra verdadera familia? ¿Creías que heredarías algo de nosotros? No eres hija de nadie. La habitación estaba en silencio, salvo por el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Miré a mi alrededor, a los rostros que me observaban, algunos con lástima, otros con curiosidad, otros aún divertidos por el espectáculo. Me sentí completamente solo, completamente expuesto. Esta era mi familia, quienes me habían criado, y me trataban como si no fuera más que una molestia. Pero entonces algo dentro de mí cambió. La conmoción empezó a desvanecerse, reemplazada por algo más, una ira fría y calculadora que nunca antes había sentido. Caminé lentamente hacia la mesa de regalos,
con los tacones resonando contra el suelo de madera. El único sonido en la habitación eran mis pasos. Dejé el álbum de fotos que había preparado con tanto esmero y cogí un pequeño paquete de wrap que había dejado allí antes, mi regalo de repuesto, el que había traído por si acaso. También tengo algo para ti, Dios, dije, mi niño firme a pesar del caos que sentía en mi interior. Abrí el paquete con cuidado, dejando que el papel cayera al suelo. Dentro había una sola hoja de papel, doblada por la mitad. ¿Qué es esto?, preguntó Dios, con voz insegura por primera vez en toda la noche. En lugar de responder, rompí el papel por la mitad, y luego otra vez por la mitad. Y de nuevo, dejé que los pedazos cayeran al suelo como confeti, cada uno con un suave susurro. El rostro de Dios pasó de la confusión al pánico. Kelly, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué no lo averiguas?, dije con calma. Vuelve a armarlo. La sala observaba fascinada cómo Dios se ponía a gatas, recogiendo frenéticamente los trozos de papel. Le temblaban las manos mientras intentaba encajarlos como un rompecabezas. Mamá se arrodilló a su lado, ayudándolo a ordenar las piezas. ¿Qué es esto? George. ¿Qué te dio? Les tomó varios minutos reconstruir el documento. Cuando finalmente lograron reconstruirlo, el rostro de Dios palideció por completo. Lo es. Esto no puede ser, susurró. ¿Qué pasa?, gritó alguien entre la multitud. Las manos de Bat temblaban mientras sostenía el papel reconstruido. Es el resultado de una prueba de ADN. La sala estalló en murmullos y preguntas. Mamá le arrebató el papel de las manos, escudriñando el documento rápidamente con la mirada. Esto dice. Empezó, luego se detuvo, palideciendo. Dice que George Thompson no es mi padre biológico. Lo dije con claridad, y mi voz se oyó por toda la sala. Pero también decía algo más. Algo mucho más interesante. Dejé que el silencio se alargara, observando cómo ambos miraban el papel con horror. ¿Te gustaría compartir con todos qué más dice, mamá? ¿O debería hacerlo yo? Kelly, por favor, susurró mamá. No hagas esto. ¿Hacer qué? Decir la verdad. Pensé que solo quería ser brutalmente honesto sobre los linajes familiares y quienes realmente importan. Me giré para dirigirme a la sala. La prueba de ADN muestra que, si bien George Thompson no es mi padre biológico, Margaret Thompson es definitivamente mi madre biológica. La sala quedó en completo silencio. Pude ver cómo la gente trabajaba, intentando procesar lo que esto significaba. Lo cual plantea algunas preguntas interesantes, ¿verdad? Continué. Si George no es mi padre, pero Margaret sí lo es, ¿quién es mi padre? ¿Y por qué me han tratado como a un extraño toda mi vida? Papá, George, seguía mirando el papel, porque su rostro cambiaba entre tonos de blanco y gris. La respuesta, dije, metiendo la mano en mi bolso y sacando otro documento, está aquí mismo. Desplegué el resultado de una segunda prueba de ADN. Este muestra que mi padre biológico es Thomas Thompson. El tío Tom. Tu hermano, George. La sala explotó. Todos empezaron a hablar a la vez, alzando la voz, conmocionados y confundidos. Vi que el tío Tom palideció por completo al dar un paso atrás. Es imposible. Tartamudeaba. Yo nunca, nosotros nunca, oh, pero tú sí, dije con calma. Según las fechas de mi certificado de nacimiento, fui concebido en junio de 1994. Justo por la época de la boda de Tom y Linda, si no recuerdo mal. Una boda donde Margaret fue la dama de honor y pasó mucho tiempo consolando al nervioso novio. La tía Nancy, que había estado junto a su esposo, se alejó varios pasos de él, con el rostro destrozado y traicionado. Estás mintiendo, susurró largamente. Todo esto es mentira. ¿Lo soy? Saqué mi teléfono. Porque tenía los recibos. 3 pruebas de ADN diferentes, todas confirmando lo mismo. También tengo información interesante de un investigador privado sobre cierta habitación de hotel registrada a nombre de Thomas Thompson el 15 de junio de 1994. La misma noche en que Margaret Thompson supuestamente ayudaba con los preparativos de la boda. La sala era un caos. La gente gritaba, lloraba y exigía explicaciones. Yo estaba en el centro de todo, con una extraña calma. Pero espera, grité, alzando la voz por el ruido. Hay más. Volví a meter la mano en el bolso y saqué una carpeta gruesa. Verás, una vez que supe la verdad sobre mi ascendencia, empecé a investigar más a fondo. Y encontré datos muy interesantes sobre las finanzas de la familia Thompson. La cara de Georgia cambió de blanca a verde. Kelly, no. ¿Qué? ¿No le digas a todo el mundo cómo has estado malversando fondos de tu constructora durante los últimos 15 años? ¿No menciones las cuentas en el extranjero? ¿No hables de la evasión fiscal? Abrí la carpeta y empecé a leer. A ver. Ingresos no declarados por un total de 847,000 pesos en la última década. Gastos comerciales fraudulentos. Declaraciones de impuestos falsificadas. Y mi favorito, usar fondos de la empresa para pagar esta casa, esos coches de lujo en la entrada y todas esas vacaciones caras que te has tomado sin mí. ¿Cómo lo hiciste?
¿De dónde sacaste esta información? Preguntó George. Soy analista financiero, George. A esto me dedico. Y cuando decidí investigar tus finanzas, encontré un rastro de fraude y corrupción que se remonta a años atrás. Saqué otro documento. También encontré algo interesante. Una póliza de seguro de vida de $2,3 millones que incluye a Margaret como beneficiaria. Una póliza que se contrató hace apenas 6 meses. La sala volvió a quedar en silencio. Todas las miradas se posaron en Margaret, que ahora temblaba visiblemente. Es normal, decía semanalmente. Casi todas las parejas tienen seguro de vida. Claro, estoy de acuerdo. Pero es menos común cuando se contrata una póliza justo después de que el beneficiario empiece a investigar venenos imposibles de rastrear en Internet. Se oyó el gas que emanaba de la multitud. Margaret retrocedió un paso, con los ojos abiertos por el pánico. Encontré el historial de búsqueda en la computadora familiar compartida, Loom. Una lectura muy interesante para alguien que supuestamente estaba felizmente casado. No lo está. No planeaba matar a tu marido por primera vez. Después de toda una vida dejándolo tratar a tu hija como basura para encubrir tu propia infidelidad, miré a mi alrededor y vi las caras que me observaban. Algunas estaban horrorizadas, otras fascinadas, pero todas estaban fascinadas. ¿Quieres saber lo más gracioso? Continué. Todos estos años, pensé que algo andaba mal conmigo. Pensé que yo era el problema. No podía entender por qué mis padres apenas parecían tolerarme, por qué siempre me hacían sentir como un extraño en mi propia familia. Me reí, pero no tenía gracia. Resulta que yo era el recordatorio constante de la mayor mentira de esta familia. Cada vez que George me miraba, veía evidencia de la traición de su esposa. Cada vez que Margaret me miraba, veía el secreto que podría destruir su matrimonio. Kelly, por favor, susurró Margaret. No lo entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente. Entiendo que me hayas dejado creer durante 28 años que no valía nada, que no pertenecía a ningún lugar, que de alguna manera era defectuoso. Me has dejado cuestionar mi propio valor, mi propio lugar en este mundo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuve. Me has hecho sentir que nunca fui lo suficientemente buena, que nunca merecí amor ni respeto. Y todo este tiempo, fue porque era la prueba viviente de tus mentiras. La sala estaba en completo silencio. Incluso el caos de antes se había calmado a medida que la gente asimilaba lo que decía. Pero ahí está la cosa, continué, con la voz cada vez más fuerte. No soy inútil. No soy defectuoso. No soy el problema. Soy una mujer exitosa con un esposo amoroso y una hija hermosa. Tengo una carrera de la que estoy orgullosa, amigos que se preocupan por mí y una vida que construyo a pesar de tus esfuerzos por derribarme. Miré directamente a George. ¿Dijiste que no estoy en tu testamento? Bien. No quiero tu dinero manchado de sangre. No quiero nada de ti, solo que sepas que estoy a punto de revelar todo lo que has hecho. Saqué mi teléfono y lo levanté. Ya envié copias de toda esta información al IRS, al FBI y a la Fiscalía. También le estoy enviando al periódico local y a todos tus conocidos. Georgia palideció. Kelly, ni te imaginas lo que esto le hará a la familia. ¿Qué familia? Reí con amargura. Acabas de decirle a un grupo de gente que no soy de la familia. Que no valgo nada. Que no importo. Entonces, ¿por qué debería importarme lo que les pase a quienes no son mi familia? Miré a Tom, que seguía paralizado por la sorpresa. ¿Y tú, tío Tom, o mejor dicho, papá? Me has visto ser tratado como basura toda mi vida. Has asistido a cenas familiares mientras tu hermano me insultaba y me despedía. Nunca me defendiste, nunca cuestionaste por qué me trataban así. Twirly. Kelly, no lo sabía. ¿Qué no sabías? ¿Qué era tu hija? ¿O que tu hermano me estaba amargando la vida por algo que hiciste? Negué con la cabeza. No importa. Todos están a punto de afrontar las consecuencias de sus actos. Georgia irá a prisión por fraude y evasión fiscal. Margaret será investigada por intento de asesinato. Y tú, Tom, tendrás que explicarle a tu esposa por qué has estado vivo durante los últimos 28 años. Miré a mi alrededor una última vez. En cuanto a los demás, acaban de presenciar lo que pasa cuando alguien presiona demasiado a alguien. Se rieron cuando George me humilló. Te hizo gracia cuando Margaret me abofeteó. Disfrutaste del espectáculo cuando intentaron destrozarme delante de todos ustedes. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Espero que recuerdes este momento. Espero que recuerdes que las acciones tienen consecuencias. Y espero que lo pienses 2 veces antes de participar cuando alguien es cruel con otra persona. Me detuve en la puerta y miré hacia atrás. Ah, y una cosa más. George, tenías razón en una cosa. No soy tu hija biológica. Gracias a Dios. Porque si lo fuera, me avergonzaría compartir tu ADN. Salí de esa casa y no miré atrás. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. La investigación de delitos financieros avanzó con rapidez una vez que las autoridades obtuvieron mis pruebas. George fue arrestado en 2 semanas y finalmente condenado a 12 años de prisión federal.
Margaret fue arrestada por conspiración para cometer asesinato, aunque finalmente se declaró culpable de un cargo menor y cumplió 3 años. Tom y Linda se divorciaron en menos de un mes. Linda le quitó todo lo que tenía, que no era mucho después de que los honorarios legales y un escándalo destruyeran su negocio. La historia llegó a los noticieros locales, luego fue retomada por un podcast sobre crímenes reales y finalmente se volvió viral en redes sociales. La venganza en la fiesta de cumpleaños se convirtió en una advertencia sobre los secretos familiares y el poder de la verdad. En cuanto a mí, cambié mi nombre legalmente. Ya no soy Callie Thompson. Ahora soy Callie Davidson, adoptando el apellido de mi esposo y dejando atrás por completo a la familia Thompson. David y yo nos mudamos a otra ciudad, compramos una casa y empezamos de cero. Chloe ya tiene 3 años y está rodeada de personas que la quieren incondicionalmente. Carol y Frank, los padres de David, son los abuelos más maravillosos que un niño podría desear. Nunca volví a saber de George ni de Margaret. Tom intentó contactarme una vez, aproximadamente un año después de todo. Dijo que quería tener una relación con su hija. Quería enmendarse. Borré su mensaje sin responder. Algunos podrían pensar que fui demasiado duro. Algunos dirán que la familia es familia, pase lo que pase. Pero esa noche aprendí algo importante: la familia no se trata de sangre ni ADN. Se trata de amor, respeto y apoyo. Se trata de apoyarnos mutuamente en las buenas y en las malas. Quienes me criaron nunca me dieron nada de eso. Me dieron techo y comida, pero nunca me dieron amor. Nunca me hicieron sentir valorada ni querida. Me trataron como una molestia, como una carga que debían soportar. Pasé 28 años intentando ganarme su amor y aprobación. Pasé casi 3 décadas creyendo que tenía algún defecto, que yo era el problema. Otro trato que recibí moldeó mi autoestima y mis relaciones. Pero esa noche, por fin comprendí la verdad. El problema nunca fui yo. El problema fueron ellos y las mentiras sobre las que construyeron sus vidas. Ahora soy más feliz que nunca. Tengo una familia que me ama, una carrera que me llena y un futuro brillante y lleno de posibilidades. Tengo una hija que nunca tendrá que cuestionarse si merece amor, porque estará rodeada de personas que le demuestran cada día lo valiosa que es. A veces me preguntan si me arrepiento de lo que hice. Si me arrepiento de haber expuesto la verdad de forma tan dramática y pública. Si me arrepiento de haber destruido la vida de quienes me criaron, no me arrepiento ni un segundo. La verdad es una forma de salir a la luz eventualmente. Solo le di un empujoncito. Y a veces, la venganza más poderosa es simplemente mostrarle a la gente quiénes son realmente.